¿Qué tal? Buenos días. Hola Diego, buenos días. Raúl, qué gusto verte. Muy bien, muy bien. Qué gusto. Hoy es jueves 13 de agosto. La Caramba, chuntado. que estás ubicado. Que estoy muy ubicado, jueves 13 de agosto. Tenemos un buen programa y en la segunda mitad del programa lo vamos a tener aquí en el estudio a Enrique Velasco. Este es jueves de Velasco Taitas. Recklin. Recklin, Me gusta que exactamente. digan su. Su segundo apellido, Sí, Recklin. Suena así así muy bien elegante. extranjero. Bien extranjero, bien Eso elegante. le encanta. Sí, Eso nos que... encanta a los bolivianos. Te vamos a preguntar, ¿te gusta que te digan Recklin? Enrique Velasco es un experto en desarrollo económico, desarrollo social, creación de empleo, es el director de INACET, una entidad importante, una fundación, y vamos a hablar con él porque él tiene unas ideas contrarias, digamos, a los otros economistas. Por ejemplo, una de las cosas que él dice es que no es importante reducir el déficit fiscal. Todo, Exacto. 99 economistas nos dicen eso, Enrique Velasco nos dice lo contrario. Exactamente. Y Así hay que que va a ser una... preguntar. Y hablar de Además, es desarrollo con él. PhD, es doctor en química o En en física, química ya y en, me. ambas Ambos cosas, nos ha creo. dicho, ¿no? Una cosa bastante increíble. Así que vamos a tener un muy buen programa. Hay mucho que comentar. Ayer y ahorita lo vamos a ver con Juan Araos cuando se conecte. La bancada de Libre ya ha dicho que no va a apoyar la ley de inversiones. Entonces ahí tenemos un primer obstáculo a esa ley que es importante. Y ahora sí, pues le damos la bienvenida a Juane. Ahí está. ¿Qué tal, Juane? Buenos días. Juane, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola Diego, hola Raúl, ¿cómo estamos? A ver, sí, vámonos directo porque hay harta información, hartos datitos acá que es importante destacar. Primero, vamos con el tema de lo que comentaba recién, ley de inversiones. Hemos desmenuzado un poco el proyecto de ley que fue presentado Ahora al ya no llevan un legislativo polo, llevan medio. y, perdón, bueno, incluye incentivos tributarios, el tema de la estabilidad normativa, pero hay un detalle que ya lo hablaba ayer el ministro Espinosa, hablaba del tema del arbitraje, ¿no? Y el ministro Espinosa decía, bueno, la figura del arbitraje, que ha sido uno de los puntos que varios analistas han puesto como que la atención, él indicó y dijo, no, esto, Bolivia siempre estaba en arbitraje, pero bueno, pero todo esto pasa quizás a un segundo plano, porque ¿qué es lo que está pasando justamente con lo que tú comentabas, Raúl, en Libre? Sí, el senador Machea dijo, la bancada de Libre no va a apoyar. Sin embargo, por otro lado, hay un desmarque ahí. Ayer salió Ernesto Suárez y Blanco Maricón, y ustedes dirán dos, sí, pero son dos que tienen pues su peso, ¿no ve? Han dicho, nosotros no somos del Partido Libre, ojo, somos de la Alianza Libre. Y la Alianza Libre está formada por otros partidos, demócratas, Free, ¿no? Entonces, no confundamos, dice, ¿no? Y acá no vamos a aceptar que nos hablen de transfugio. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? El tema es que luego de que el presidente indicó que no iban a hacerse acuerdos con líderes políticos, sino que con sectores, con legisladores, que se va a impulsar un diálogo con los legisladores que vean piensen en sus regiones, se dio esta voz de alerta, entre comillas, ¿no? Entonces, pero por un lado, ya el senador Machado ha indicado, Libre no va a apoyar. Y no nos olvidemos también que hace un par de semanas, en Unidad, el señor Samuel Doria Medina, el líder de Unidad, ha indicado, nosotros nos estamos distanciando del gobierno. Entonces, la cosa está complicada. Por un lado, hay puntos álgidos como este del arbitraje, que Libre dice, no vamos a apoyar esto porque es una ley que va en contra de la Constitución, justamente porque hay 18 puntos que son observados, uno de ellos es el tema del arbitraje, eso es uno. Pero por otro lado también en el legislativo ya hay como que facciones, ¿no? Eso estamos viendo qué pasa. Hoy ya comienza el recorrido de toda la norma va a pasar a la comisión va a analizarla, y ya sabemos cómo es este proceso que no va a ser de un rato para otro, pero ya la cosa está ahí. Eso es un tema con la ley de inversiones. Otro tema, esto es polémico y interesante. Nos acordamos del senador suplente Newton Condori, lo hemos tenido en nuestro streaming también hace un tiempo atrás. Eh, el senador que decía que tiene que en Bolivia haber una revolución, aunque sea por la sangre, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ¿qué pasó con este señor? Lo habían denunciado en la Comisión de Ética por todos los conflictos entre mayo y junio. Él decía, yo no le temo nada, no le temo nada, no le temo nada. Hay que cerrar un poco más que hay que cerrar, decía, ¿no? El legislativo en algún momento lo amenazó. Bueno, ¿qué pasó? Lo han sancionado 8 meses suspendido. 8 meses suspendido
tenemos entendido que es sin derecho a su dieta de senador suplente, pero no se ha conocido de una forma oficial. ¿Quién da esta información? La da el mismo senador Condori en una entrevista con un medio de comunicación, con Unitel, vía telefónica. Y dice, sí, me han suspendido, es una movida política. Claro, el senador no hace referencia a todo lo que indicó durante los conflictos, participó en el Cabildo del Alto, ¿no? Pero hoy día se tiene que conocer oficialmente esto, pero ya está, ha sido suspendido, lo van a notificar y todo eso, 8 meses sin recibir un salario por su trabajo de senador suplente. Ese es otro tema que hoy día va a dar de qué hablar. Eh, Otro tema también que es un caso que realmente es digno de una cosa muy macabra, fea de oír, digno de película de terror. A ver, en el Alto, en Viacha, un sujeto que se hacía pasar por taxista secuestraba menores, las violaba, habrían 4 víctimas, ¿no? En los últimos 4 o 5 meses. Ya, hasta ahí es un hecho. Sin embargo, luego se conoció que este señor, este tipo, disculpe que lo llame así, trabajaba en coordinación con una mujer que se subía al taxi y les ponía una bolsa, les tapaba la cara a las señoritas, a las chiquitas, y las llevaba a un lugar, filmaba, las violaba, las dopaba, filmaba una suerte de video como de película, ¿no? Y luego le hacía hacer un croquis para decir dónde vivían y las dejaba cerca. Bueno, han atrapado a este sujeto, lo han atrapado. La población estaba tan indignada que quería evitar que se lo llevaran y por seguridad lo trajeron a La Paz. Bueno, hoy día se tienen que saber las medidas cautelares contra este señor y paralelamente siguen buscando a la mujer que filmaba, que trabajaba con este sujeto. Ese es otro tema a nivel de seguridad fuerte. Evito dar muchos detalles porque pues no vale la pena para qué vamos a dar tanto detalle, pero ese es el caso, un caso digno de una trama horrible. Bien, otro tema importante, le dije que habían hartos temas importantes. Viceministro de Cultura, Zarate ha renunciado al cargo. Dice que pese a todos los esfuerzos que hizo él, pese a que entró con la mejor disponibilidad del mundo, no ha podido impulsar lo que quería impulsarse en cultura. Y dijo, lamentablemente, el Estado, las autoridades siguen viendo la cultura como que ahí nomás, ¿no? En todo caso, hay que aclarar que el presidente Paz, la semana pasada, anunció el cierre del Ministerio de Cultura bueno, ni siquiera se llama Ministerio de Cultura, se llama Ministerio de Turismo, Cultura, Folclore y Gastronomía, creo que así era, ¿no? Anunció el cierre. Ayer hemos tenido al ministro de Economía en nuestro set, bueno, en nuestro streaming, que indicaba que la norma para el cierre se iba a conocer entre ayer y hoy día. Veremos cómo va. La cosa es que Zarate renunció al cargo de viceministerio de Cultura. Chicas más, hoy sesiona el Senado para tratar el tema de la asignación del señor Lupo y el señor Camacho como embajadores, ¿no? Por un lado de la OEA, el señor Lupo, por otro lado en Paraguay, el señor Camacho. Y por último, hoy, supuestamente a las 10, 10:30 de la mañana, se lanza el Plan Frontera Segura en Guayaramerín, una ciudad colindante con Brasil, frontera con Brasil. Va a estar el presidente Paz, el ministro de Gobierno, el comandante de la policía, otras autoridades más nacionales y regionales, pero también altos funcionarios, miembros de la policía y miembros del gobierno de Brasil van a estar en este acto. ¿Qué busca este plan? Busca, obviamente, una coordinación entre las policías brasileñas y autoridades brasileñas y policía y autoridades bolivianas para luchar contra el crimen organizado, tomando en cuenta la ola de violencia que está afectando sobre todo a Santa Cruz. No nos olvidemos, ayer hubo una balacera en la madrugada que había pasado 4 personas, uno de ellos 15 años. Se han enfrentado, 2 eran del Comando Bermelo, 2 del primer partido de la capital, se enfrentaron a tiros en una calle de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, ¿no? Donde hace unas semanas atrás murió una persona acribillada en su restaurante. Bueno, esos son los temas, cuando son las 9 y casi cuarto de este jueves. Gracias, Juan. Es realmente un panorama tan completo, tan distintas noticias. Cosa terrible, terrible de este violador serial, una mujer que filmaba, una cosa espantosa. Como bien tú dices, mejor no dar muchos detalles. De todos modos, me alegra que
haya sido llevado a la cárcel Sí. porque había riesgo de linchamiento. Yo soy totalmente contrario a los linchamientos. Esa Absolutamente. persona merece estar 30 años en la cárcel, que es la máxima pena que da la justicia o las leyes bolivianas, y entonces tiene que cumplir esos 30 años, pero linchamientos no. Pero qué caso más terrible, pobres familias. Y afortunadamente se ha esclarecido, por lo menos está detenido, y ahora yo creo que es cuestión de pocos días que se pueda descubrir a su pareja, a la persona que hacía estas filmaciones. No creo que demore mucho en esa detención, Ojalá, ¿no? ojalá. Sí. Y también todo el panorama político que nos has dado, este tema del arbitraje del que vamos a hablar acá en el programa, este tema de Libre, la división de Libre, estos dos senadores que tú has mencionado, creo que hay otros dos más del FRI que también han abandonado la Alianza Libre. Ahí también vemos las limitaciones de la política, Diego, y las limitaciones de los líderes políticos que no logran, primero desde la conformación de la bancada, cuando son candidatos, no logran hacer algo coherente, y una vez que son electos tampoco logran esos líderes, y en este caso específico Tuto Quiroga, mantener a su equipo unido, ¿no es cierto? Seguramente eso quiere decir llamarlos, conversar con ellos, convencerlos, escucharlos, ¿no? Sí. Pasa un día y se están dividiendo las bancadas. Gracias, Juane, por esto. Gracias por este informe. Gracias, Juane. Que sea buen día. Nos vemos. Chao, chao. Pero aquí sí acudo a tu corazón y tu sensibilidad y quiero saber tu opinión emocional. Porque más allá de lo racional, que es lo que damos como periodistas, 8 meses a Condori, ¿qué sensación te produce? Yo creo que Condori... 8 meses fuera, ¿no? Fuera 8 del meses Parlamento. fuera del Parlamento y sin dieta, eso no sabemos todavía, pero parece que sí, ser sin dieta. A ver, él ha sido una persona que ha alentado la violencia Exactamente. y ha alentado un bloqueo, ya lo hemos dicho aquí, cruel, inhumano, ¿no es cierto? ¿Puede un legislador ir contra la ley? O sea, el legislador legisla, y ahí viene de ley, ir contra las normas, contra la convivencia, además con una demanda ilegítima, que es que renuncie el presidente. Acaban de elegirlo con voto, cuate, Claro. ¿no es cierto? O Sí. sea que, por lo tanto, si tienes, o sea, si tú haces acciones, también puedes después sufrir las consecuencias, ¿no? Y además todo ese alboroto que hacía desde su casa era con su mamá a 2 metros, sabía vivir con su mamá. Exacto. Encima un hombre, pero bueno, no puedo criticar eso. Pero me parece no sé qué adjetivo darle. Porque uno puede hablar de canalla, es decir, con instigación al crimen. ¿Por qué es instigación al crimen? ¿Has oído lo que decía? Sus discursos eran Sí, pues. no solo violentos, sino instigando a que se mate, ¿no? Y además con una víctima muy clara, que son esos caras. Es una cosa de odio brutal. Es impresionante que ese miserable sea senador. Perdón que lo diga así. Así que 8 meses me parece un regalo de campaña, me parece una miseria. Ese tipo debía estar con un poquito más. Sí, bueno, veremos después de los 8 meses qué pasa, si tal vez le van aumentando, pero por lo menos creo que es una primera señal. Ahora en el Facebook y en las redes está lleno de que, claro, como él es aymara, entonces contra él, pero cuando otras personas hacen cosas similares, por ejemplo, Santa Cruz también ha hecho bloqueos por 36 días y eso, ¿qué sanción han tenido? No han tenido nada. Puede ser. Y también tendríamos que medir a todos con la misma vara. Pero, Y si hay casos similares, ojalá que todos esos casos también sean resueltos de la misma manera, ¿no? Pero más que actuar con ese resentimiento, porque es la forma de decir, díganos nombres, yo quiero saber nombres. Pero aquí a mí la piel, la gordura, la fealdad me da completamente igual. Aquí alguien que instiga al crimen entre bolivianos merece cárcel. Así tenga los ojitos más coquetos y las pestañitas más pintaditas, me da completamente igual. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que eso es una cosa que estamos de acuerdo. Oye, ayer estábamos hablando con el ministro Espinosa y una de las preguntas fue, ¿qué va a suceder? Y ahorita quiero que mis colegas me ayuden con el tema Gracias. de mi computadora, lo que estoy mostrando ahorita. Una de las preguntas era, ¿qué va a pasar con el arbitraje internacional? ¿No es cierto? Exactamente. Y el ministro nos explicó, nos dijo que sí, que pese a que la Constitución lo dice,
se puede avanzar, se puede como eludir ese camino de la Constitución con otras vías, etcétera. Y ayer, ahí está la noticia, el arbitraje internacional, el punto más delicado de la ley de inversiones. Todo lo demás yo creo que es relativamente importante. Podríamos repasar, Diego, hay, por ejemplo, alicientes impositivos, toda una serie de cosas para que las empresas vengan, que ya hemos hablado acá, esas empresas tienen que venir. Pero qué pena, hay una constitución. ¿Qué hace? O sea, es una herencia totalmente nefasta del MAS, es cierto, esa constitución tiene todos esos candaditos estúpidos. Por ejemplo, no puede haber transgénicos. No, eso no puede estar en una constitución, que la ley lo defina, porque en 10 años va a demostrar que habían sido malos los transgénicos, cambiamos. En 20 años, ya, pero ¿por qué va a estar anclado en una constitución? Y lo mismo en el caso del arbitraje internacional. Para aclararle a nuestro público, las empresas internacionales lo que quieren es un arbitraje internacional cuando hay alguna disputa sobre su accionar en el país, en este caso Bolivia. Pero la Constitución establece que tiene que ser las leyes bolivianas, tienen que someterse a las leyes bolivianas. Con la justicia que tenemos, esas inversiones no vienen. Entonces ahí tenemos un obstáculo a esta ley. Aquí un comentario pedante, por favor. Claro. Ayer le entrevistaba a Lupe Cajías, Ya. que es una fiera, ¿no? Y tiene un ensayo con Iván Velázquez donde nos muestra que los periodos históricos, políticos, económicos de un país, de nuestro país, se inauguran con cambios constitucionales 1880 y se cierran con cambios constitucionales 1938. Se cierra. Y comienza el 38 el constitucionalismo social hasta el 67. Pero, por ejemplo, para no estar abundando, el 94 se abre la constitución de Gonzalo Sánchez Lozada hasta el 2009, que se cierra y se inicia el periodo del MAS, digamos. Entonces, es cierto que este periodo masista para cerrarse cerradamente, perdón que lo diga, necesitas una modificación constitucional, ¿no? Sí, exacto. Ahora, también hemos hablado acá, ¿qué reforma constitucional necesitamos? ¿Necesitamos una asamblea constituyente? No. Yo creo que no. Tendría que ser algo minimalista, estito y estito. Pero igual es emocionante lo de la asamblea, ¿no? Es emocionante, sí. Pero ¿Quisieras ser asambleísta tú? No, la verdad que no. Emocionante, pero... Emocionante. 300 personas discutiendo sin ponerse de acuerdo. Y como soy periodista y soy pragmático, Sí, los periodistas tenemos que resolver las cosas rápido. Haga su nota, por favor, en 20 minutos. ¿Te imaginas que... No, ¿saben qué? Tienen que ponerse 300 personas de acuerdo para ver cómo va a ser su nota. Así sería, ¿no? Eso es, sí. Eso es. Así que bueno, el tema del arbitraje internacional, y justamente quiero mostrar otra nota. Senador Armachea anuncia que Libre no respaldará la ley de inversiones y exige una reforma constitucional, porque el argumento de Libre es ese. A ver, el arbitraje, aún estando en contra de que eso ocurra, pero no hay otra, es una realidad, está en la Constitución y Libre ya ha anunciado, vamos a votar en contra. Lo cual también nos retrotrae a algo que hemos hablado también acá. ¿Por qué el gobierno no quiere formar alianzas? Y ahora veremos si la bancada de Libre se mantiene unida, este tema de Franco, si va a lograr, o cuántos se separan, cuántos se desprenden, y la Alianza Unidad también parece que está en contra de esta ley. Ayer insinuaba Dora Medina, y también veremos la Alianza Unidad hasta qué punto también se mantiene. Pero vamos a tener noticias de esto y vamos a ver ahora sí la prueba de fuego del gobierno. ¿Tiene o no tiene mayoría para aprobar esta ley en el legislativo? O sea, yo te pongo en el escenario que el presidente lo puente al Tuto, lo puente al Samuel y negocie directamente con esa gente que es suya, digamos, bueno, de estos dos candidatos, de estos dos políticos prominentes. ¿Puede hacer eso Rodrigo? ¿Lo tendrá calculado o será todo tan improvisado? Pero sabe ya que tiene unos 60 que los puede meter al bolso. Yo digo que aquí está la pregunta, pero me parece que la tenacidad de las bancadas de Tuto y Samuel no existen. Son bancadas un poco frágiles, pero bueno, eso valdría la pena consultarlo con José Manuel Armachea, ¿no? Que siempre la tiene clara. Que es justamente quien ha dado esta información. Ayer él ha sido el vocero, el portavoz de Libre, al dar a conocer que Libre no va a respaldar la ley de inversiones,
por esta que hemos mencionado, primero hay que reformar la Constitución. Y aquí hemos tenido a Ramiro Cavero, que es un asesor de Libre, ya no tanto orgánico, él nos lo ha explicado, sí fue parte de la campaña, y él también nos dijo ese criterio: empecemos reformando la Constitución. De contrario, nos dijo. Sí. Y la reacción nuestra fue: pero ¿cuánto va a demorar eso? Primero hay que hacer una ley de reforma y después hay que ir a votar en un referéndum. ¿Cuánto va a demorar? Y la respuesta del Libre era ingeniosa. Como teníamos elecciones... Bien que lo menciones, sí. Teníamos elecciones subnacionales, decían: ¿qué hacemos ahí? Al momento de votar por asambleísta también nos dan otra papeleta y votamos por esto. Exacto. Obviamente que para hacer eso había que hacer las cosas rápido, que no se hicieron. Sí. Van 9 meses y no ha pasado nada de eso. Bueno, van 9 meses y el presidente, ¿no?, en un acto de esoterismo budista, ¿no? De estar sentado, cruzando las piernas. Es un poquito de espera larga, ¿no? Es un poquito de espera larga. Nos interesa que haya paciencia, pero tanta paciencia, no sabemos. Así que yo creo que vamos a tener en las próximas semanas un tema muy importante. El gobierno va a tener que demostrar que sí tiene apoyo en el legislativo. Veremos las bancadas como si se mantienen unidas o no. El vocero presidencial hizo una declaración polémica: vamos a hacer uno por uno, vamos a hablar uno por uno. Y ahí le dijeron: lo que estás buscando es el transfugio, ¿va a haber pagos o no va a haber pagos? O sea, obviamente la política se reacciona, ¿no? Después hubo una aclaración: no, la verdad es que estamos tratando de convencerlos por sus ideas. En fin, como sea, esta va a ser una primera prueba para el oficialismo. Fracasa esto y no logran tener su ley de inversiones, me parece que ahí tenemos un problema. A menos que de la ley de inversiones se quite ese capítulo del arbitraje internacional. Queda el resto. Eso convence a los inversionistas extranjeros, en fin. En todo caso, no me vas a negar que sí, hay miedo, es una dificultad, pero esta dificultad es hermosa comparado con el cierre, digamos, indirecto del Parlamento, del Congreso, del periodo del MAS. Los señores estaban pensando dónde viajaban, si llegaban hasta la India o si conocían Nigeria. Esa era la labor de ser parlamentario. Ahora por lo menos están chasqueando para saber si abrimos o no la discusión y qué se negocia y si hay plata por debajo. Sonará horroroso todo eso, pero es un hermoso horror, te diré, ¿no? Sí, totalmente. Que se discutan las cosas, ojalá obviamente de manera transparente y sin corrupción, en fin, y veremos qué sale, ¿no? Claro. Y después ahí veremos si el gobierno la logra, dirá: ven, teníamos razón, podíamos convencer. Ojalá que sea así, ojalá que y la ley esté para el país. Y la ley esté para el país. Si no la logra, otros le dirán: nosotros, ¿ves? Había que hacer una alianza. Veremos cómo va. Estas semanas van a ser muy intensas en eso. Ahorita nos tenemos que ir al corte. Ya ha llegado al estudio Enrique Velasco, así que lo vamos a recibir después del corte. Pero, con aplausos. Con aplausos, exacto. La otra cosa, Diego, es que ayer surge este tema de que hay una ley de arraigo y una vez terminó, que es una ley totalmente, que la hizo la bancada del MAS durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez, pero es una iniciativa del MAS. Para que no escapen. Para que supuestamente no escapen. Esas leyes siempre terminan afectando a todos, ¿no? Porque cuando el MAS terminó su gestión, como no podían salir, tenemos varios detenidos, entre otros un expresidente, ¿no? Exactamente. Pero es una ley inconstitucional. Tú tienes derecho a viajar, ¿no es cierto? Pero bueno, el gobierno actual todavía aumenta de 3 a 6 meses el arraigo, ¿no? Para todavía a los masistas que querían salir, no, 6 meses. Perfeccionando el masismo. Perfeccionando el masismo. Y ahora resulta que 2 importantes personalidades bolivianas de la política boliviana, José Luis Lupo, ex ministro de la presidencia, y Luis Fernando Camacho, ex gobernador de Santa Cruz, que estaban nominados para cargos diplomáticos, ahora hay esta duda. ¿Pueden salir? ¿Pueden ir o no pueden ir? La ley no establece, hemos leído, Diego, ya sabes, la ley, y no hay excepciones. Seguramente con un juez se podría, presuntamente podrías ir a la justicia, ¿no? Pero ahí genera esta situación de un poco de signo de interrogación, ¿qué mecanismo podrá usar el oficialismo para que
en el Senado primero los autoricen a los dos. Yo creo que sí, porque son personalidades. No creo que el Senado esté en predisposición de rechazar que sean diplomáticos, pero luego encontrar una vía para que puedan salir del país. Fíjense, a ver, que nos mire la gente. Es el país experto. Por favor, pues, disculpen las damas en cojudeces. Como no somos expertos en ingeniería genética, en informática, como no tenemos grandes caudales ¿no? de materias primas y de productos para exportar, porque como nuestra mente no está en... Nos metemos a esto, ¿no? Somos especialistas en ser... ¿Qué he dicho? ¿Qué quiere decir? Es que el otro día, como me han dicho que no diga, el Diego está bien que diga malas palabras, pero usted no va a decir. Dos personas me han reñido, no solo una. Yo no digo. Yo no digo, o sea, es increíble. Yo, contagiado por vos, termino diciendo Sí, claro, cosas horrorosas. Sí, claro, sí. Pero bueno, en todo caso, fíjate, es el país del despropósito. Expertos en estupideces. ¿Ah? Sí, totalmente. ¿Qué tiene que se vaya Lupo? Ya está, terminó su gestión. Aplausos, que se vaya. Y si hay un tema legal, la ley establecerá los mecanismos para pedirle, ¿ha hecho su auditoría? ¿No ha hecho? Claro. Pero incluso podrá responder desde el exterior, tendrá un representante aquí, o volverá al país si faltó un documento en su informe, ¿no ve? Pero claro, y el otro, el Camacho, ha estado tanto tiempo en la cárcel, todo ese tiempo acaso no podían ver si es un ladrón o Claro, no. Exacto. No. ¿Por qué tienen que ahora decirle, no escapes, cuidado, vas a escapar? Porque en el fondo es esa idea, Exacto. esa es la idea boliviana. Cuidado, agárrelo. No, Exacto. eso Así suena me muy gusta. boliviano. ¿Cómo has hecho? ¡Agárralos! Muy bien, y estabas hablando bien despacito y ahora has gritado. Me parece muy bien. Así tienen que ser. Es una vergüenza. Con energía. Sí. Estamos por Palenque TV, también por todas las redes de Brújula Digital, también por las redes de Sin Maquillaje. Merivaca viene en el programa de 8 a 9, nosotros estamos con Diego Ayo de 9 a 10. Después de este pequeño corte tenemos a Enrique Velasco, espérenos un minutito. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Profesional del Fútbol Boliviano en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta de internet, televisión y telefonía móvil. Todo en uno. Con planes desde $239. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy.
Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Ya tenemos a Enrique Velasco. Gracias, Enrique, por venir al programa. Como te habíamos dicho, es el jueves de Taitas, porque hay una cantidad de personas en el país que se destacan y nosotros queremos los jueves tenerlos acá en el estudio. Si lo enfocan a Enrique, me ayudarían. Ahí está. Tiene un doctorado en físico-química y un postdoctorado en física electrónica, ambos en Estados Unidos. Desde el 86 es fundador y director de la Fundación INACET. Su trabajo doctoral lo llevó al descubrimiento de una amplia familia de halogenuros, no sé si es raro, de gas raro, y la aplicación de estas moléculas transientes para el desarrollo de rayos láser de alta potencia. Ese estudio fue considerado como sobresaliente contribución a la ciencia de la electroóptica, habiendo por ello recibido el premio Rank de optoelectrónica en 1991 en Inglaterra. Es el premio de ciencia más importante que haya recibido algún boliviano en la historia del país y de la ciencia. Así que qué alegría tenerte. En todo caso, no creo que nadie haya entendido esas palabras. Sí. Lo que tienen que entender es que es capísimo. Exacto. Entonces, eso así, resumen del currículo. Sí. Estamos frente a alguien que sabe. No Ya hemos está. entendido halogenuros de gas raro, pero nos parece importante. Parece. Gracias, Enrique, por venir. Tú, Qué gusto. aparte que eres un doctorado en físico-química, te has en realidad especializado en el tema del desarrollo, de la creación del empleo, casi como un economista sin ser economista. Y por eso, tal vez con esa libertad que tú tienes y sin tal vez una camisa de fuerza que tienen los economistas en el momento de su formación, tú tienes una independencia de criterio. Y uno de los temas que queríamos hablar contigo, que tú has mencionado numerosas veces, es no debería preocuparnos el déficit fiscal. Y más bien, la mayoría de los economistas piensa que sí tenemos que preocuparnos de eso, reducir el déficit fiscal, reducir el gasto, pero tú vas en sentido contrario. ¿Por qué? Bueno, a ver, desde que éramos jóvenes, como digo, quizás somos más o menos coetáneos, una de las cosas que siempre me llamaron la atención es que los papás decían cuando charlaban que los hijos iban a tener que pagar una deuda de $800. Al nacer ya debían $800. Yo no podía entender de dónde debía yo $800 y no había hecho nada, digo, ¿no? Bueno, fue pasando el tiempo, obviamente yo me dediqué a la ciencia, pero cuando volvimos al país puse a trabajar en el tema de la pequeña industria, porque hicimos una pequeña industria, porque García Meza nos cerró la universidad y teníamos la opción o de salir del país o de quedarnos. Entonces, en ese tema, obviamente, cuando discutíamos con la Cámara de Industrias o con el ministro de Economía, siempre surgía el tema del déficit famoso, ¿no? Y ahí pude ir desmenuzando un poquito más qué era realmente el déficit. Y la verdad me di cuenta que en realidad nadie me podía contestar. Por ejemplo, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le debemos el déficit fiscal que hemos incurrido entre el 2016 y el 2025? ¿A quién se le debe ese déficit? Y ningún economista me puede decir a quién se le debe. No me dicen que es un gasto diferido, que cualquier cosa, pero el hecho es que ese déficit no se lo debe a nadie. ¿Por qué? ¿Qué es un déficit? El déficit es simplemente la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno recauda en impuestos. ¿Ok? Se hace la analogía con el hogar, ¿no? Y se dice el hogar, el papá tiene un sueldo y no puede gastar más del sueldo. Efectivamente, porque el hogar necesita primero tener un ingreso para poder gastar. Pero en un país, el gobierno, el Estado, el Tesoro General, emite moneda, crea dinero, ¿no es cierto? Lo imprime, si ustedes quieren. Y por lo tanto, si fueras un papá que tienes una maquinita para hacer billetes, nunca tendrías déficit, o sea, no te importaría gastarlo, ¿eh? Bueno, en el caso de un Estado, de un gobierno, ese es el tema. Para que los hogares tengan dinero, el gobierno tiene que gastar. Tú no puedes pagar un impuesto antes de que tengas dinero. Y si se animan, hacemos un pequeño ejercicio aquí para ilustrar el tema. Yo voy a ser el gobierno, obviamente por ser más simpático. El Raúl va a ser el pueblo, el sector privado, digamos, ¿no? Y tú vas a ser un poco el árbitro, ¿ya? Lo que vamos a hacer, yo le he dado aquí 1000 unidades de moneda, que digamos, lo vamos a llamar Acá hay 1000 también, ya. Sí. Mil La misma euros. cosa, estamos partiendo en principio. Pero digamos que no te he dado todavía la plata. Entonces yo soy el gobierno, he creado el país, creo la moneda, y te digo, bueno, para hacer el Palacio de Gobierno tengo que recaudar, porque el Fondo Monetario me dice que tengo que recaudar 1000. Entonces yo les pido a ustedes, bueno, páguenme 1000 de impuestos, pero todavía no he puesto plata en circulación.
Entonces, ¿pueden pagar ese impuesto o no pueden pagar ese impuesto? No, no podemos. No pueden, porque no tienen la plata, ¿no es cierto? Para que puedan pagar el impuesto, yo tengo que gastar primero, ¿no? Entonces, digamos que hemos ido gastando, etcétera, etcétera, y hemos llegado a un equilibrio donde tú tienes 1.000, yo tengo 1.000, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar con que estamos en un momento de equilibrio fiscal donde, bueno, hemos llegado a una situación así. Entonces yo digo, bueno, ahora lo que yo quiero es gastar 250 para empezar a construir un puentecito en Achocalla. Entonces le voy a dar a Raúl 250. Porque soy empresario y soy constructor. Porque eres el constructor, ¿ya? Muy bien. Entonces yo he gastado 250. Bien. Esto trata de tenerlo aparte para que vayamos viendo Ya. los saldos fiscales. Pero de hecho, como tengo que estar en equilibrio fiscal, voy a poner 250 en impuestos. Así que devolvemos los 250 porque le estoy bacana, cobrando ya. impuestos. Fondo monetarista. Ahora, ¿qué resulta de acá? Estamos en equilibrio, el Fondo Monetario está chocho de la vida, ¿no es cierto? Pero bueno, yo soy un buen gobernante, entonces digo, bueno, esta vez lo que voy a hacer es, voy a gastar otros 250 esta vez para pintar la iglesia del pueblo, ¿ya? Y solamente le voy a cobrar 150 en impuestos al Raúl. Entonces, Te devuelvo 150. listo. ¿Cuánto tienes ahora de saldo? 100. Has ganado 100. Ujú. Yo he perdido 150. O yo he perdido 100 y tú has ganado 100. Ah, caramba. Otra vez. Esta vez yo voy a gastar 400 porque realmente tenemos un trabajo de urgencia. Te estoy dando 400, pero te voy a cobrar solamente 200 de impuestos. Listo. ¿Cuánto tienes? En total tengo 300. O sea, mientras yo entro en déficit, vos estás ganando plata. ¿No ve? Listo. Entonces ahora viene el Fondo Monetario y me dice, no, pues ya deja de gastar tanta plata, tenemos que ser más eficientes, cero déficit, ¿no es cierto? Tenemos que generar superávit fiscal. Entonces yo digo, bueno, esta vez yo voy a gastar 150, pero no tengo mucha plata, pero como el fondo me dice que tengo que recaudar, le voy a pedir al caballero que me pague 250 en impuestos. Ajá. ¿Cuánto tienes? De los 400 que tenía, ahora tengo 200. Ah, caramba, entonces yo estoy ganando plata, no es superávit, pero tú estás perdiendo. Entonces, la siguiente movida va a ser que yo voy a gastar otra vez 150, pero te voy a pedir 300 de impuestos. A la macana ya. O sea que empiezan mis problemas. Ahí tienes 200 y ahora te doy de lo que antes tenía. O sea, ¿de dónde sacarás? Tienes que pagarme. Ya ahí. 300. Ok, entonces ahora yo estoy en superávit, el Fondo Monetario está chocho de la vida, pero vos estás como que perdiendo platita, ¿no es cierto? Y una vez más, vamos a decir que yo voy a gastar 150 porque soy medio tacañito, pero te voy a pedir que tú me pagues 300 de impuestos porque realmente está yendo bien esta recaudación. Estoy teniendo premio del Fondo Monetario por tanta recaudación. Cada vez tengo menos plata. Listo. Está bien, pero claro, ya cada vez con menos plata, entonces la gente no tiene para comprar, compra contrabando, etcétera, etcétera, y empieza a haber conflicto social. Yo digo, como gobierno, ya no puedo seguir atendiéndolo al Fondo Monetario, tengo que hacer algo diferente. Entonces, esta vez lo que yo voy a hacer, voy a gastar 350, porque voy a arreglar el hospital y voy a comprar algo de comida, otro puente, etcétera. Voy a ganar 350, pero solamente voy a recaudar 150. Ajá. Bueno, si hacemos este balance, tú ahorita en principio deberías haber ganado 100 del total, yo he perdido los 100. ¿Qué nos está mostrando esto? Es básicamente lo que sucede en la práctica, ¿no? Lo que sucede es que el gasto del gobierno es lo que pone dinero en circulación y el tamaño de la economía se mueve más o menos al ritmo de la cantidad de dinero disponible para transacciones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, mientras el gobierno gaste en lo que es puentes, caminos, infraestructura física, la cosa sirve. Y eso es lo que tiene que hacerse. Porque de otra manera, obviamente, la economía se va a contraer, vienen las recesiones. Y ese es el tema de fondo. Entonces, el déficit es una forma creativa, no creativa, una forma natural de dinamizar la economía. Ahora, claro, eso se confunde con que el gobierno imprime billetes y los chauchita, ¿no? Y eso, obviamente, ese mal gasto te puede llevar a inflación, o en todo caso, no va a contribuir a que la economía crezca, porque ese gasto no está traduciéndose en mayor patrimonio
nacional, ¿no? Caminos, puentes, educación, etcétera, etcétera. Se está yendo en, no sé si en Ferraris o en viajes a la luna, qué sé yo, ¿no? Bueno, los El tema es tinklados que hacía el Evo, canchitas. las canchitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo. O sea, el déficit no hay por qué tenerle miedo, ¿no? De hecho, cuando un país ha estado en guerra, por ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, han tenido déficit fiscal del 60, 70% sin ningún drama. En la pandemia hemos tenido un déficit fiscal de alrededor del 20%, una cosa así, o 12, 14%. En todo caso, el déficit no tiene por qué asustarnos y es el mecanismo más adecuado para administrarte internamente y poder salir de la crisis como la que tenemos actualmente. Kiko, a mí me gustó mucho tu ejemplo porque es bien didáctico y hace entender la utilidad del déficit. Pero en alguna de tus columnas, en alguna de tus reflexiones, nos pones que ese déficit es pues absolutamente pernicioso. Por ejemplo, gastamos 35 millones en bonos de asistencia social y 180 en empleomanía, o sea, en peguismo. ¿Qué significa eso? Que el Estado sí está generando un déficit perverso. Bueno, pero es que, a ver, O sea, para la gente, bonos sociales, atención para ellos, una quinta parte. Y sueldos para todos los otros muchachos. claro, es que ese es otro, digamos, otra falsedad, por ponerlo de alguna manera. Fíjate, en el año 2000, cuando tú haces el PIB por ingreso, ahí pones lo que han ganado, el valor agregado que ha generado la producción, ¿no es cierto? Y ese valor agregado es la suma de lo que se paga en remuneraciones y lo que es la utilidad de las empresas, o el excedente empresarial, más los impuestos, ¿no? El valor agregado es el excedente empresarial más la remuneración al trabajo. Pero en el año 2000, la tajada que le correspondía a la remuneración al trabajo era el 36.1% del PIB. ¿Ok? Sí. En el año 2005... 28. Empieza a bajar, ¿no es cierto? Primero al 30%, en el año 2012, 2014, digamos, en el mejor momento del gobierno del MAS, cuando había más plata, esa tajada se cae al 25%, del 36 al 25%. Entonces, si a partir del 2006 al 2016, que es el último año para el cual hay el dato de la remuneración al trabajo, en ese periodo, si se habría mantenido la distribución del ingreso que había en el 2000, en el periodo neoliberal supuestamente, los trabajadores, los asalariados, habrían recibido alrededor de 180.000 millones de bolivianos adicionales en todo ese periodo. En ese mismo periodo, lo que el gobierno ha dado en bonos ha sido menos de 25.000 millones de bolivianos. Exacto. Menos del 20%. Entonces, es un absurdo porque es una locura de García Linera que con el famoso government overtake, ¿no es cierto? No le importa que los bancos caigan como locos porque el gobierno simplemente va a cobrar su impuesto a las utilidades y va a recibir más impuesto al banco. Pero resulta que ese impuesto que le está quitando al banco es lo que el banco le quita al ciudadano, ¿no es cierto? Porque entre comisiones e intereses, el sistema bancario está recibiendo cada año alrededor de 4.000 millones de dólares que le quita al ciudadano, al gasto, ¿no? A eso sumale el tema del contrabando, que son otros 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que se le quita a la demanda interna. Y sumale a eso todavía el tema de los impuestos que se llevan siempre al producto final, al precio final del producto. Esos son alrededor de 6.000 millones de dólares. O sea, entre impuestos, el tema de los bancos y el tema del contrabando, le estás quitando a la demanda interna 14.000 millones de dólares. Y estamos llorando porque el Banco Mundial nos dé 2.000 millones. O juntando, haciendo, ¿cómo se llama? Pasando el sombrero, queremos recibir 5.000 millones. Si entendiéramos qué está pasando en la economía, tendríamos claramente que si corregimos internamente nuestros temas, podemos manejarnos adecuadamente. Tú en una columna decías que hay X cantidad, ahorita no me acuerdo, de países que tienen déficit fiscal crónico y que más bien crecen esas economías, ¿no es cierto? Más bien parece demostrar que el déficit fiscal, aunque sea crónico, no afecta al crecimiento, y esas economías que tú mencionabas en tu artículo, más bien son economías que están bien, o sea... y creo que incluso tú mencionabas a esos países más bien migramos, ¿no? Ahí vamos, porque las economías están bien. ¿Cómo se puede explicar que haya digamos, un concierto de voces contrarias al déficit fiscal si la realidad, ¿no es cierto?, si la data nos está demostrando lo contrario? ¿Por qué seguimos con una idea de dónde surge eso? Contradice la realidad.
Mira, eso me habría gustado que ustedes me digan a mí, pero no puedo entender que habiendo tanta evidencia, por ejemplo, datos del Fondo Monetario, ¿no es cierto?, de las economías entre el 1990 y el 2024, son alrededor de 200 economías a nivel mundial, y en esos 34 años son alrededor de 6.800 gestiones fiscales. De esas 6.800 gestiones fiscales, el 90% son con déficit fiscal. Solamente un 10-12% son con superávit o equilibrio, y son economías que tienen un saldo comercial positivo muy alto. O sea, tienen mucho ingreso desde el exterior, ¿no? Entonces, el déficit fiscal, por lo que les he mostrado en el ejercicio, es una condición necesaria para que el sector privado, el no gubernamental, dinamice la economía, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se entiende? No lo puedo comprender. Si tú haces la ecuacióncita o la igualación, por ejemplo, de los ingresos del gobierno, de los gastos del gobierno, de ahí mismo te sale que el déficit fiscal necesariamente es igual al superávit privado más el saldo comercial. Entonces, si nos olvidamos un poquito del saldo comercial por el momento, no hay dónde perderse. Déficit fiscal es igual a ingreso o ahorro privado, ¿no? Entonces, eso es absolutamente claro, pero ¿por qué no se lo acepta? No entiendo. A ver, no quiero que la gente se nos pierda porque las explicaciones empiezan a ser exquisitas, pero muy técnicas. Entonces sí quiero que nos expliques bien eso que has dicho antes. Son 2.000 millones, 1.900, que se está prestando el gobierno, Rodrigo Paz, del exterior. Y sin embargo, tú nos dices que habría, entre comillas, lo voy a entender así, pero quiero que lo entienda la gente, 14.000 millones flotando de bancos, de impuestos y de contrabando. A ver, eso aclaralo bien, porque eso sí vale 7 veces más de flujo económico que tendríamos potencialmente, pero no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Cómo lo podríamos tener? ¿Qué significa esto? A ver. Bueno, nuevamente, el gobierno, los gobiernos, dentro del manejo tradicional de la economía, siempre están con este tema, ¿no es cierto?, del déficit fiscal, que hay que aclarar, claro. Y por lo tanto hay más presión fiscal, ¿no es cierto? El hecho es que por el ejercicio que les he mostrado antes, en realidad el gobierno, para poder dinamizar la economía, tiene que gastar. Claro. ¿No ven? Tiene que gastar. Y lo que recaude, en principio, el gobierno central, en principio, no necesita recaudar para gastar. El gobierno necesita recaudar para controlar la cantidad de dinero que hay en la economía y evitar una inflación, por ejemplo, ¿cierto? Pero en tanto ese gasto sea un gasto productivo que se va a traducir en patrimonio, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Se supone que el gobierno, ¿no es cierto?, y los bancos, etcétera, dicen que el gobierno, el Banco Central independiente, por ejemplo, que es otra cosa absolutamente ridícula, porque tú no puedes manejar la política monetaria independiente de la fiscal. El gobierno tiene que manejar de manera equilibrada la política fiscal y la política monetaria. Y el Banco Central no es una entidad no debería ser una entidad independiente, porque es simplemente el cajero del TGN. Eso de que el Banco Central... A ver, si yo como gobierno hago un cheque por $1.000.000 para el señor porque ha hecho cualquier trabajo, no le tengo que preguntar al Banco Central si tengo plata en la cuenta o no, simplemente emito el cheque, ¿no es cierto? Él lo va a cobrar, etcétera, y lo que pasa internamente es que el Banco Central va a acreditar ese $1.000.000 a las reservas de los bancos, particularmente al banco donde tú tengas tu cuenta, y de ahí vas a tener tu $1.000.000 disponible. Entonces, el Banco Central no tiene ninguna capacidad de negarse o rebotar un cheque del TGN. Por lo tanto, eso de que no puede financiar el gobierno no tiene mayor sentido. Volviendo un poco a lo que tú estabas tocando. El gobierno, como cree que tiene que recaudar para gastar, ¿no es cierto?, ha puesto una serie de impuestos, pero los impuestos se han hecho con la perspectiva de cómo es más fácil recaudar. Entonces, todos los impuestos son de fácil recaudación porque básicamente se van sumando a lo que es el precio final de los productos. ¿Pero qué hace esto? Como esos impuestos son alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares al año de recaudación interna, esos impuestos claramente están saliendo del consumidor final. Entonces, cuando se habla de que tenemos un universo tributario muy pequeñito de 300.000 y hay 6 millones que no tributan, etcétera, bueno, cada persona que compra una Coca-Cola, que compra una cerveza, está pagando impuestos. Entonces, en realidad, todo el que consume algo en el país está pagando impuestos. Pero como este impuesto se ha ido al precio del producto final, por ejemplo, al vino, ¿no es cierto?, el vino con consumos específicos, IVA y todo lo demás, le debe subir fácilmente un 30% al precio, ¿no?
Pero tienes productos argentinos, por ejemplo, el vino argentino que entra de contrabando y por supuesto el vino boliviano no puede competir con ese vino chileno o argentino. Y en general, en nuestra economía, que en el año 2005 el componente importado del consumo de los hogares era un 30%, ahora es casi un 60%. Entonces, todo ese tipo de cosas van acumulándose en sentido de que irle quitando cada vez más capacidad de demanda y consumo a los hogares. A eso has tenido un dólar anclado que ha abaratado todo y hemos importado todo en vez de producir internamente. Entonces, la suma de todo ese tipo de cosas, bueno, esos 14 millones de dólares, se los puede poner en circulación en la economía si se reconsidera o si se tiene una forma correcta de recaudar impuestos, ¿no es cierto? Y entender adecuadamente qué se puede hacer teniendo un déficit fiscal razonable. Bueno, y bien utilizado. A ver, tenemos una pregunta de alguien que nos escribe, pero quisiera brevemente, porque después tengo la pregunta. Identificado como interesado por el país. Interesante la explicación de don Enrique Velasco, pero por esas ideas tenemos una gasolina subsidiada, que al final no existen los surtidores. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿es parte de esta idea el subsidio también, porque es parte de lo que el Estado está dando? No, es que el subsidio es una decisión política, no es una necesidad económica. Si la gente tuviera buenos sueldos, etcétera, etcétera, si estos 14 mil millones de dólares realmente entraran al bolsillo de los hogares, no tienes por qué subsidiar nada, ¿no? Entonces, nuestra economía y todo lo que tenemos en la Constitución Política del Estado es como tratando de satisfacer a todo el mundo, ¿no? Hemos empezado a pensar en la casuística individual en vez de tener la película clara de lo que es el proyecto país. Y eso, por ejemplo, cuando uno comenta la propuesta de ley de inversiones que se ha tenido, nuevamente trata de satisfacer a todos, de adecuarse a la política, ¿cómo se llama?, de autonomías, trata de satisfacer todo. No, pues eso no se puede, porque tenemos un país tan mal diseñado, tan mal administrado, que todo se confunde con todo. Lo que necesitamos es tener un proyecto país. Por ejemplo, al 2040, este país tiene que tener el PIB per cápita del promedio de América Latina. La productividad de la gente tiene que ser de alrededor de $30,000 por trabajador. Y la distribución primaria del ingreso tiene que ser 50% del PIB. Listo, ¿no es cierto? Si tienes eso, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que nos dividen ahorita no tienen el menor sentido si estás buscando ese tipo de objetivos. Ahorita le damos la palabra al Diego, que los dos nos estamos queriendo pelear por hacer la pregunta, pero mira, en algunos de tus artículos también tú has dicho, y lo has dicho también en exposiciones, etcétera, la manera de salir de la pobreza es crear empleo digno y estable, ¿no es cierto? Y productivo. ¿Cómo se crea ese empleo estable, productivo, etcétera, comparado con la ley de inversiones? O la ley de inversiones que acabas de mencionar tiene que ver con esto y puede coadyuvar. Brevemente, porque estamos casi al final del programa y luego el Diego tiene otra pregunta. Bueno, lamentablemente, lo que acabo de comentar es que la ley de inversiones quiere hacer demasiadas cosas, ¿no es cierto? Y obviamente el tema del empleo es uno de esos. Pero, por ejemplo, plantea el empleo vinculándolo a la capacitación y la tecnología o algo así. Pero el empleo no se crea porque vayas a la universidad. Nosotros tenemos la mayor cantidad de profesionales desempleados del mundo, probablemente, ¿no? El empleo se crea cuando hay una demanda interna que justifique que alguien invierta para producir algo. Al producir algo, crea empleo. Si ese empleo está adecuadamente remunerado, la familia de ese trabajador va a tener platita para consumir, ¿no es cierto? Y entonces pone un equilibrio dinámico que tiene que mantener una cierta relación razonable entre lo que el aparato productivo produce y la capacidad de consumo de los hogares. En general, como hemos descuidado tanto esta relación, nos hemos dedicado al extractivismo, ¿no? Estaño, gas, etcétera, etcétera, pensando que los gobiernos, como hacen política, pueden utilizar esa platita para agarrarnos de la nariz, ¿no es cierto? Pero esa no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es precisamente articulando, generando la capacidad de demanda que permita crear el empleo productivo. Y si uno se da cuenta, si nosotros simplemente, la productividad laboral, o sea, lo que produce en promedio cada trabajador boliviano es alrededor de $6,000 al año. En América Latina está por 20,000 o 25,000. ¿Sí? Entonces, tenemos un gran salto que dar si queremos realmente, primero,
crear empleo y segundo, realmente poder tener una mejor calidad de vida en general, ¿no? Pero esto podemos Yo reitero, hemos preparado las preguntas con Raúl, pero me estoy saltando un poquito, disculpa. Vuelvo a esto, porque tengo que entender, no me voy sin entender. Pero ¿qué quiere decir que esos 14.000 millones se van o se quedan en contrabandistas? ¿Se quedan en un grupo de contrabandistas o algunos? ¿Se quedan algunos bancos? ¿O se queda como impuesto, digamos, en la endogamia gubernamental? ¿Me estás diciendo eso? ¿Esos 14.000 se van ahí a grupos oligárquicos de poder? En todo caso, salen de la capacidad de consumo, de la capacidad de demanda de los hogares, que es lo que en realidad debería dinamizar la economía. Lo está acumulando de repente el gobierno para malgastarlo en canchitas, los bancos que realmente el año 2025 han tenido 500 millones de dólares de utilidad, ¿sí? En el año 2000, la utilidad el patrimonio de los bancos era comparable a lo que se gastaba en bonos, ¿sí? Ahorita el patrimonio de los bancos es 3 o 4 veces lo que se gasta en bonos, ¿ya? Y esa platita sale de los hogares. Lo mismo que el bono Juancito Pinto, que de repente Entel aporta para el bono Juancito Pinto, pero Entel te ofrece uno de los internets más caros y menos eficientes de América Latina. O sea, lo que nos da es mucho menos de lo que recibimos. Exactamente. O sea, lo que nos quita, es mucho menos de lo que recibimos. Correcto. Estamos ya al final. Despedimos ahora a Palenque TV porque se desconectan a las 10. Seguimos con nuestras redes. Una preguntita más, ¿puedo hacer? Hay que preguntar a Javier, que está con... Que sí dice. Mirando feo. Es que él es nuestro gerente y aquí le dicen el regente, que nos pone así. Javier Zárate es el regente, no es el gerente. Porque nos pone así a trabajar. Ha habido una entrevista de un estudiante de posgrado a James Robinson, premio Nobel, y él dice, a ver, si hay informalidad en las economías latinoamericanas, no tratemos de forzarlos a que se formalicen, más bien entendamos la lógica de la informalidad y ahí encontremos unos caminos para, por ejemplo, que sean más productivos, etcétera. El tema de la informalidad también tú lo has estudiado y también has visto cómo ha habido esa progresión en Bolivia en los años del MAS, ha aumentado mucho. ¿Cómo tenemos que trabajar con ese 85% de nuestra economía es informal? ¿Cómo cerca del 90%? O sea, dejar de penalizar lo informal. Esa es la idea de Robinson, ¿no? Y dejar de penalizar también a los formales, porque tanto los penalizas a los formales. Exactamente. Bueno, creo que ya la historia de la complejísima normativa, de la desinstitucionalización que en el país, de la falta de competitividad, eso está claro para todos, ¿no? Entonces, en la medida que no vayamos corrigiendo eso como objetivos, que por ejemplo en el tema de la ley de inversiones se menciona el tema de la competitividad, pero no desde la perspectiva pues de la visión grande del país, ¿no? El tema de la informalidad es consecuencia ¿de qué? De que, por ejemplo, a alguien se le ocurrió en el gobierno que Amitex, ¿no es cierto?, no era lo más adecuado por alguna razón, o Occidental, creo que se llamaba la fábrica de muebles, y entonces simplemente se las ha llevado a la muerte, ¿no? En lugar de realmente preservar el mayor aporte de esas empresas, que era el empleo, y empleo relativamente de buena calidad. Nuevamente, si como sociedad no nos imaginamos cómo tendría que funcionar la sociedad para que vivamos bien, ¿no es cierto? Y el vivir bien, obviamente que todo el mundo tenga un ingreso digno que le permita vivir. Lo que pasa es que en los 80, más o menos, cuando empezó a profundizarse el modelo neoliberal, el Banco Mundial vino con la teoría del emprendedurismo, ¿no? Emprendedurismo y microcrédito. Supuestamente tú podías hacer lo que querías, lo único que necesitabas un poquito de plata del banco, estabas a un lado, todo funcionaba bien. Bueno, yo he sido emprendedor, ¿no es cierto? Y sé que no puedo ser emprendedor porque no soy capaz de dar una coima. Por eso hemos cerrado la empresa, porque ya era demasiado el atosigamiento con impuestos, leyes, normas. El narcotráfico, ¿no? Un químico que no pueda tener ácido sulfúrico. Entonces, el país naturalmente como que está eliminando toda posibilidad de hacer emprendimiento, pero que sea productivo. Ahorita ese emprendimiento de sobrevivencia les voy a dar un datito más. En el año 2000 más o menos, el sector manufacturero del país tenía, por decirte, 250,000 trabajadores. Ahora
los trabajadores que están en las empresas relativamente formales son 88.000 y los cuentapropistas de manufactura son 410.000. Pero estos 80.000 de la empresa más o menos formal organizada tienen una productividad de casi $40.000 por trabajador año. Los cuentapropistas tienen una productividad de $1.500 año, que son $100 al mes aproximadamente, más un aguinaldo. Entonces, el cuentapropismo, el absurdo de lo que está planteándose aquí es que volvamos a los tiempos de Adam Smith, ¿no es cierto?, donde cada uno hacía sus alfilercitos. Y nos están diciendo, hagan sus alfileres. Simplemente tienen que competir con los chinos que hacen 10 millones de alfileres por hora, mientras ustedes hacen 100 al día, ¿no? Entonces nos están volviendo a hacer pensar que, digamos, no están valorando lo que es la organización del trabajo y todo lo demás, ¿no? Bueno, Nos quedamos con muchas preguntas porque Sí. realmente es delicioso, todo es muy útil, ¿no? muy útil. Así que mil gracias, querido Kiko, ¿no? Sí, gracias por esta entrevista. Creo que nos has dado una visión distinta, alternativa a lo que otros economistas generalmente expresan sus ideas y también las han expresado en este programa. Así que gracias por la presencia y nosotros nos vemos mañana viernes a las 9 de la mañana. Seguro que sí. Gracias. Gracias.